Cuando nosotros salimos del aislamiento y nos damos cuenta de que aprender a relacionarnos es parte de nuestra curación, una de las tareas que tenemos que aprender es a respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Esto es difícil a causa de nuestros deseos conflictivos que nos hacen atropellarnos mutuamente. ¿Cómo podemos crear un mundo en el que podamos satisfacer nuestras necesidades y respetar al mismo tiempo las de las personas más cercanas? El tema del respeto provoca dos energías diferentes dentro de nosotros. Una funciona con el sentimiento de que a menos que consigas hacerte con lo que quieres, nunca lo conseguirás. La otra, en shock profundo, no tiene ni la habilidad ni la confianza para decir no y cree que todos se aprovechan siempre de él. Una dice, no me reprimas, que quiero mover mi energía y quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Y la otra dice, por favor no me dejes, te daré lo que quieras. Luego se resiente y siente que no es seguro confiar en nadie. Entonces, la primera, ¿no? Una funciona con el sentimiento de que a menos que consigas hacerte con lo que quieres, nunca lo conseguirás. Es la primera. Y la otra es la cuando uno está en estado de shock profundo y no tiene confianza para decir que no. O sea, las personas que nunca dicen que no, que dicen que sí a todo con tal de que no lo dejen de querer. La primera, digamos que el que quiere conseguir lo que quiere sí o sí, lleva al convencimiento de que todos intentan suprimir nuestra energía y sujetarnos. O sea, nos sentimos como que el otro no me deja ser o hacer. Y en la segunda, siento, que estoy en estado de shock, ¿no? Y nunca digo no pongo límites, siento que nadie respeta mi espacio y mi integridad. Puede parecer, ¿no?, que no nos demos cuenta que llevamos esto en nuestro interior, porque es posible que alguna de estas dos la hayamos suprimido, pero lo llevamos. No obstante, en un momento dado nos podemos estar identificando con una de ellas y nuestra pareja, o nuestro amigo, o nuestro hijo, o nuestro jefe, lo que sea, con la otra. Son dos heridas sin sanar que exigen ser trabajadas y traen lecciones kármicas con las que tenemos que trabajar. Una para aprender a respetar las necesidades de los demás y la otra para aprender a respetar nuestras propias necesidades. El asunto es que en esta sociedad, en este mundo, lo más normal y lo más común es que nadie respeta a nadie, o sea, no nos respetamos los unos a los otros. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nuestras necesidades mismas que tenemos de supervivencia nos enceguecen. Si todos viviéramos nuestra naturaleza búdica, si viviéramos vidas totalmente conscientes, podríamos existir todos en el mundo con una actitud de apertura, de vulnerabilidad y perfecta inocencia. Pero lamentablemente el mundo no es así. Así que nuestro convencimiento de que para sobrevivir tenemos que cuidarnos y protegernos a nosotros mismos, nos hace ser a menudo bastante insensibles los unos a los otros. Así que nos vivimos invadiendo mutuamente nuestros espacios unos a otros. Ya en la infancia no se respetaron nuestros límites, así que naturalmente nosotros también perdimos la habilidad para respetarlos, los nuestros o los de los demás. Esto obviamente que lo hacemos de forma inconsciente. Vamos a ver un ejemplo de un amigo acá del autor que dice que un amigo se llevó prestado su equipo estéreo portátil sin pedírselo. Él llegó a su casa y se dio cuenta de que no estaba el equipo y el amigo no le había dejado ninguna nota
y él no podía entender lo que había pasado. Primero pensé que lo había perdido o que alguien me lo había robado. Unos cuantos días después, mi amigo me dice: «Oh, tomé prestado tu estéreo por unos días, te lo voy a devolver mañana, ¿está bien?». Claro, contento por haber descubierto dónde estaba, y como soy tan buena persona, le dije: «Oh, sí, no hay problema». Inmediatamente me dije a mí mismo que no debía ser tan quisquilloso ni molestarme porque alguien se llevara algo mío prestado, siendo que se trataba de mi amigo íntimo. Pero por dentro no me sentía del todo contento, y cuando volví a ver a mi amigo, me sentí como distanciado de mi amigo. Si tomamos ambas partes de esta representación, ya sea el que es invadido o el que invade, necesitamos aprender cómo establecer nuestros límites de manera firme y con dignidad, y necesitamos aprender cómo ser sensibles con el espacio y las necesidades del otro, siendo al mismo tiempo sensibles con los nuestros. Vamos a investigar todas estas áreas. Vamos a hablar de la curación del plexo solar. Todos sabemos que el plexo solar es esta zona que tenemos aquí, donde estamos en contacto con la parte emocional nuestra, ¿no? Por eso es por ahí donde entra este asunto de la energía, ¿no? Del sentirme atacado. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos y nos sentimos dignos de honrar nuestra valía, ganamos en respeto propio. Cuando redescubrimos nuestra valía, honramos nuestros límites de forma natural y encontramos la habilidad y el valor para proteger nuestro propio espacio. Pero antes de llegar ahí, vamos a oscilar como un péndulo entre la víctima y el victimario, o la víctima y el tirano, porque la víctima emite una energía que invita a la vergüenza, y el tirano avergüenza para evitar sentir su propia vergüenza. O sea, el tirano es el que avergüenza a los demás para no sentir su propia vergüenza, y la víctima emite una energía que atrae a los sinvergüenza, digamos, para decirlo así, ¿no? Más en criollo. Desde el punto de vista de la víctima es muy normal que se dé cuenta de que está siendo invadida, ¿no? Se siente incómoda por lo que alguien le hace o le dice, ¿sí? Le quita importancia y finge que no le importa, o niega su dolor, porque eso es más fácil que tener que confrontar a la persona, ¿no? Tras esta incapacidad justamente de establecer límites, está este miedo a perder el amor de esa persona, porque es un miedo que tenemos a decir que no, porque creemos que si le decimos que no al otro, el otro me va a dejar de querer, o me va a ver de una manera que yo no quiero que me vean así. También podemos tener miedo a que el otro se enoje con nosotros, a que invalide lo que decimos. Bien. Esa voz dice: si digo lo que siento o si me impongo, me castigarán, invalidarán, cortarán, violarán, agredirán, abusarán o se enfurecerán. Por culpa de la vergüenza de la víctima, perdemos contacto con nuestros propios sentimientos y nuestro propio espacio. Nuestra necesidad de amor y aprobación era tan desesperada que encogimos nuestras necesidades tomando cada vez menos espacio. Al no vivir esta energía, como no la vivo en mí, invito a que me invadan. O sea, como que dejo un espacio, atraigo a los invasores. Cuando se produce, entonces, nos damos cuenta y continuamos reforzando nuestra programación interna de que nuestros límites, que no sabemos poner límites, ¿no? Entonces por eso nadie nos respeta. El niño herido en nosotros, ¿no?, es una prioridad
poco importante, ¿no? No lo ponemos en lo primero de la lista, sino que lo único que hacemos es que queremos que los otros nos amen, entonces nos dejamos hacer. ¿Bien? Bien, desde ese yo avergonzado, funcionamos automáticamente desde un espacio de miedo y culpa. No quiero causar ningún problema, yo no quiero molestar, qué sé yo, y seguimos permitiendo. Bien. El famoso Robert Bly mencionó la importancia de decir por dentro, ¿no? Cuando nos pasa esto. Espera un momento, cuando sucediera algo que no nos pareciera correcto, ¿no? Bien. Primero me tengo que dar cuenta de cuando me invaden y volver a dar validez a mis límites. Porque si no me doy cuenta, es que un poco difícil va a ser que pueda validar mis límites, ¿no? Nosotros, la tendencia más común, por eso es que comenzamos hablando de esto de la proyección, ¿no? Es que culpamos a los demás por avergonzarnos, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que el problema no es del otro. Entonces, ¿quién tiene que aprender a autorrespetarse? Yo. Bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo y porque necesitamos sentirnos aprobados. Eso es andar en busca todo el tiempo de la aprobación de los demás, es justamente lo que nos hace vibrar o emitir una vibración que invita a que todo el mundo nos falte el respeto y nos humille. Al darnos cuenta de que somos nosotros los que provocamos esto, con esa vibración, vamos a empezar a entrar ahí, en nuestra propia vergüenza. Tengo que aprender a reconocer primero cómo me siento cada vez que me siento humillado o atacado. Sentirme yo. Acá en el ejemplo que da el autor dice, porque él pasó por esta situación, que para poder darme cuenta de cuándo me sentía avergonzado o atacado, lo primero que hacía, falta aprender, ¿no? Lo que primero tenía que aprender, era saber cuáles eran los límites. Y para él fue una sorpresa darse cuenta de que cosas tales como no escuchar cuando alguien le hablaba, no cumplir con los acuerdos, hacer esperar a alguien, no pagar sus deudas sin que tengan que recordárselo, o llevarse algo de alguien sin pedirlo, eran todas invasiones de los límites. Si cuando éramos niños tuvimos poco espacio físico propio, podemos sentirnos constantemente encerrados o simplemente amoldarnos, a negarnos a nosotros mismos. Si de niños sufrimos abuso de cualquier tipo, reaprender y validar nuestros límites corporales, ¿no? Es una tarea monumental. Si sufrimos abuso emocional y se nos enseñó a sentirnos culpables por los sentimientos de otra persona, o se nos dijo siempre lo que debíamos sentir o pensar, nos vamos a sentir continuamente culpables cuando intentemos imponernos. Para redescubrir y respetar mis límites, el autor dice que tuvo que pasar por un proceso continuo de regresar a sí mismo y confiar en esta parte, en su barriga, dice él, ¿no? En su plexo solar, porque acá es donde nos damos cuenta que algo no está bien. Es como nuestra antena, ¿no? Del sentir. Fíjense que todo lo sentimos aquí. Si nuestra habilidad para sentir y expresar la ira está reprimida, también se nos ha desconectado de nuestra fuerza y eso provoca que nos desmoronemos y hundamos en la humillación.
En esta fase del proceso de autorrespeto estamos aprendiendo a sentir y expresar nuestra ira sin perdernos en la culpa o en la reacción. Aprender a decir no y devolvernos el respeto propio significa reconectarse con la ira de este niño, esa ira que lleva adentro por toda la humillación y las invasiones que ha sufrido. A pesar de cualquier estrategia de supervivencia que podamos desarrollar, ¿no?, para manejar esto, ese niño no olvidó nada. O sea, yo a nivel ahora adulto trato de olvidarme de eso, pero el niño no se olvidó. Así que ¿a dónde va todo ese resentimiento? Va hacia adentro. Está enterrado bajo la culpa y el miedo. Y luego se va filtrando hacia afuera en múltiples formas indirectas, siendo pasivo, siendo agresivo, siendo malhumorado, malintencionado, quejumbroso, sarcástico, violento. Y vamos a crear situaciones que harán que se despierte la ira y luego, una vez provocada, depende de nosotros lo creativos que podamos ser al trabajar con ella. Este tipo de desencadenantes que se dan en todas nuestras relaciones, especialmente en las de pareja, ¿no?, nos están mostrando que hay algo que estamos reprimiendo. Estamos seguros de pulsarnos mutuamente los botones que reabren nuestros espacios de dolor. Podemos mantener la armonía justo hasta el momento en que el dolor de la herida empieza a salir a la superficie. Bien. Nuestras relaciones provocan nuestra ira porque necesitamos sacar toda esa energía que está reprimida y reclamarla. Pero ¿cómo podemos manejar ese fuego de la ira una vez que ha sido provocado? Para curar el plexo solar del colapso necesitamos sentir ese sentimiento natural de decir no, sin sentir culpa. Entonces tenemos que reavivar la carga. Tenemos que trabajar para volver a entrar en contacto con la ira reprimida. Tenemos que reconectar con la energía cuando en realidad se desencadena, la ira sale afuera y probablemente necesitemos pasar por un periodo en el que reaccionamos y expresamos la ira hacia la persona que la provocó. Va a suceder esto, ¿no? Si me pongo a pensar en la forma correcta de expresar mi ira, es que lo que voy a lograr es que justamente otra vez volver a reprimirla. A veces reaccionar nos ayuda a sentir. Pero claro, si somos espirituales, imagínense, no lo hacemos nunca porque decimos, no, yo que soy tan espiritual, ¿cómo voy a hablar en esos tonos? Bueno, yo les digo que en mi camino, que tenía ira reprimida mogollón, montón, he pasado por muchos momentos en que hasta me veía a mí misma y me desconocía. Pero agradezco todo eso, porque gracias a eso pude sacar mucho. Y debo tener mucho más todavía para sacar, pero bueno, ya llegarán los momentos. Pero es importante sacarla, no quedársela. Si no hacemos esto, ¿qué va a suceder? No vamos a sanar esa vergüenza, ni nos vamos a autorrespetar. Vamos a sanar volviendo a nosotros mismos, pasando del estado de reaccionar cuando sentimos que alguien se está aprovechando de nosotros, y a medida que podamos hacer este movimiento, vamos a empezar a confiar en nosotros. Ya vamos a dejar de estar tan a la defensiva. Todos los que hemos reprimido nuestra ira a causa del miedo y el colapso, a expresarla directamente se convierte en un remedio de shock. Cuando éramos niños, si expresábamos ira, nos encontrábamos con el rechazo y el castigo. Ahora podemos aprender a expresarla y ver que no solo podemos aguantar el ataque sin morir, sino que además es posible que la otra persona, después de todo, siga estando allí.
La gente siente a menudo que cuando ha recuperado su capacidad para enfadarse, al mismo tiempo ha sanado su herida de vergüenza. Esto no significa que ya recuperamos todo el poder, pero estamos cerca. Y nos da fuerza para defendernos a nosotros mismos y el poder para proteger nuestra vulnerabilidad.